Nosotros en la iglesia tenemos modelos referentes que nos ayudan un poquito como a entender cuál es nuestro proceso de crecimiento y de camino en el Señor. Y nos permite ver en modelos humanos, muy humanos, cómo todos estos procesos a veces son largos, dolorosos, tristes, sudados e ensangrentados, pero que necesitan de muchísima perseverancia, necesitan de mucha constancia, de mucha disciplina para poderlos sacar adelante. Los caminos del Señor no son fáciles, ni son cortos. Caminar en el Señor es una exigencia permanente, diaria. Algunas personas quisieran en su relación con Dios fórmulas mágicas y de esas medicaciones que a veces una persona toma de manera instantánea para tratar de manera inmediata una enfermedad. Sé por ahí que existen unas pastillas de esas sublinguales que se toman cuando una persona sufre un infarto. Eso es una medicación de reacción inmediata. Y creo que a veces hay gente que quiere así, cosas de reacción inmediata. Como que me pasa esto, ¿qué hago? Recé 2 Padres Nuestros, ya los recé, debería estar dándose el resultado. Y nada con el Señor es así. La lucha contra el maligno es diariamente, la lucha contra la tentación es diariamente, la lucha contra el pecado es hasta el final de nuestra vida, porque incluso en el último momento, cuando uno exhale su último respiro, su último soplo de aire, uno puede llegar a perder todo el camino que ha hecho. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros la importancia de estar vigilantes, expectantes, y que en ningún momento uno puede bajar la guardia. San Pablo dice, el que esté de pie, cuidado no caiga. Porque cuando uno más erguido, levantado se siente, cuando uno más fuerte se siente, es cuando uno es también susceptible de ser derribable, de que uno el maligno lo tumbe. Pero lo tumba porque uno se descuidó. Un boxeador, después de haber ganado 4, 5, 8 rounds, puede ser noqueado con un solo golpe en un solo round, si se descuida y su manager en la esquina le dice, tranquilo que tú vas ganando esta pelea, ya esto está ganado. Y él, pensando que efectivamente ya ganó la pelea y que lo declararán vencedor, baja la guardia y el contrincante le da un golpe que lo noquea. Con un solo golpe le gana los 8, 10 rounds que pueda llevar durante el combate. Y cuando les hablo que nosotros en la iglesia tenemos referentes humanos, muy humanos, yo miro 2 personas que hoy la iglesia nos va a recordar entre hoy y mañana, que son Santa Mónica y San Agustín, madre e hija, madre e hijo. Hoy ella, mañana él, y que seguramente alguno de ustedes ya conoce algunas cosas, porque son 2 santos muy queridos de nuestra iglesia, del siglo III. Estamos hablando de 1700 años atrás, de los inicios de la iglesia. Y quiero hablarle de ella porque me parece que es una mujer que con su vida a nosotros en la vida práctica nos enseña mucho de lo que tiene que ver con la esponsabilidad y lo que tiene que ver con la paternidad, la maternidad. Mónica nos enseña a nosotros cuáles deben ser las características de una esposa y cuáles deben ser las características de una madre. Pero aunque sea una mujer, aplica también para el varón. Así que no piense que esto es solamente para las mamás nuestras y para la esposa nuestra, que esto aplica perfectamente para un varón. Mónica fue una mujer creyente desde el principio de su vida, que tuvo el infortunio, el desacierto, y ahí voy a decir una cosa muy dura, de casarse con un hombre pagano. Ese fue el primer desacierto de Mónica. Casarse con un hombre que iba en un proyecto de vida totalmente opuesto al suyo. Ella, una mujer cristiana, él, un hombre pagano, cuyos proyectos iban en sentido contrario
nunca pudieron encontrarse y que hace que se presente una situación que la Sagrada Escritura llama yugos desiguales. El primer gran problema de Mónica en el proceso de educación de su hijo fue precisamente ese, porque nos guste o no, los hijos varones suelen tener como referente suyo principalmente al papá, y las niñas, hembras, suelen tener como referente a la mamá. Cuando un hijo varón tiene un papá pagano, aunque tenga una mamá creyente, suele ser más pagano como el papá que creyente como la mamá. Por eso cuando nosotros tratamos de saltarnos todas esas cosas y en nombre de un supuesto amor decimos que el amor es lo más importante y que lo demás no importa, estamos cometiendo una grave equivocación. Yo no me opongo porque no tengo autoridad para ello ni tengo derecho para ello, pero yo desaconsejo mucho matrimonios entre personas que no profesan la misma fe. Y ustedes este discurso me lo han escuchado en algún momento. Porque en principio, aparentemente se muestran como muy respetuosos. Es más, durante el noviazgo llegan como una conclusión: nosotros dos de religión no hablemos. Pero resulta que la fe es un asunto que sí se debe hablar, que sí se debe compartir, porque eso es lo que le permite a uno la conyugalidad, la espiritualidad conyugal, el poder vivir juntos una relación con Dios, juntos. Durante el noviazgo esa diferencia de fe o de credo religioso aparentemente no tiene ninguna importancia, pero resulta que cuando se casen sí va a tener muchísima importancia, porque van a empezar los grandes problemas, las grandes dificultades, empezando por: ya tenemos un hijo, tenemos dos hijos. Uno va a querer bautizarlo y el otro no va a querer bautizarlo. Uno va a querer bautizarlo en la iglesia católica y el otro dice: voy a esperar a que crezca para que se bautice en la iglesia que yo estoy. O sencillamente va a decir: hay que esperar a que crezca para que decida dónde se va a bautizar. Llega la Navidad, uno quiere poner el pesebre y otro a que no le monte esos muñecos ídolos en su casa, porque en su casa no hay idolatría. Uno en casa que ama a la Virgen María y el otro diciéndole que a mí no me hable de esa señora. Uno el domingo que se va para misa y el otro el domingo que se va a culto. Y cada uno tratando de convencer al otro. ¿Ven a mi iglesia? No, ven tú a la mía. No, que eso es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, ven tú a la mía. No, yo no voy a la tuya porque no es lo mismo. Fíjense que, y todo eso lo hemos ido construyendo en nombre del supuesto amor que nos tenemos y decimos que el amor ha sido suficiente para juntarnos. Pero la práctica demuestra que hay cosas en la relación, ya en la convivencia, que son insalvables, que terminan creando un abismo entre los dos, muy difícil de superar. Eso en lo que tiene que ver con la vida esponsal. Mónica se casó con un hombre que ni siquiera era de otra confesión religiosa, era sencillamente un pagano, era un ateo, donde los asuntos espirituales, donde la relación con Dios no contaba absolutamente para nada. Ya se pueden ustedes imaginar lo difícil que puede ser para una mamá educar a un hijo en la fe cuando tiene un hombre a su lado que no caminan en el mismo sentido. Porque varón tiene como referente al varón y la hembra tiene como referente a la hembra. Papás paganos, papás varones paganos suelen levantar hijos paganos. Y eso pasó con Agustín. Agustín se levanta en un seno de una mujer creyente, la vio siempre como una mujer piadosa, pero ve a un hombre, a un papá, que fue su referente también, descreído. Afortunadamente Agustín era un hombre intelectualmente inquieto, espiritualmente inquieto, y fue un hombre que andaba siempre en la búsqueda de la verdad.
A él le ayudó muchísimo su inquietud, las inquietudes académicas que tenía, las inquietudes espirituales que tenía. Y por eso Agustín empieza como a trasegar de filosofía en filosofía, de espiritualidad a espiritualidad, y empieza a mirar y a descubrir en todo, saber dónde puede encontrar finalmente la verdad. Mientras tanto, como Mónica se estaba dando cuenta de que su hijo Agustín iba camino a la perdición, Mónica entendió que en ese momento lo único que podía hacer era orar por su hijo. Y aquí yo hago un pare para que ustedes comprendan perfectamente que los deberes paternos no son deberes eminentemente económicos, sino que son también deberes fundamentalmente espirituales. Uno muchas veces cree que es buen padre de familia porque uno dice, a mis hijos no le faltan nada. Esa suele ser una frase que nosotros decimos, no le falta nada, no le falta comida, y de hecho se saca como la lista, ¿no? ¿Qué te hace falta a ti? Comida tienes, ropa limpia tienes, casa tienes, educación tienes, el mejor colegio, puedes viajar, puedes hacer eso, puedes hacer lo otro. ¿Qué te hace falta? Y el niño en su interior podría pensarlo o no pensarlo, o yo podría decirle, falta Dios. Eso no se lo han dado. Y cuando ese vacío va creciendo con nosotros, el vacío se va ahondando. Y por eso, muchas veces nos hace falta comprender que las necesidades para suplir de nuestros hijos no son simplemente necesidades básicas, sino que hay necesidades espirituales inscritas en el corazón de todos los individuos, porque todos los seres humanos tenemos necesidades espirituales. Lo que pasa es que no siempre entendemos que esas necesidades espirituales solamente Dios y únicamente Dios las puede llenar. Por eso hay personas que quieren llenar sus necesidades espirituales, que las continúan teniendo, con el yoga. El yoga es una búsqueda falsa de llenar una espiritualidad. O la nueva era es una búsqueda falsa de llenar un vacío espiritual. O los ritos de invocación de ángeles es un camino falso de llenar un vacío espiritual que solamente lo puede llenar Dios. Y Mónica entiende que la única forma de poder salvar a su hijo de la perdición, de la condenación, es orar por él. Y se pone en la tarea de hacerlo. Y lo sabemos porque el mismo Agustín lo contó en su libro. Tiene un libro muy bonito que a mí me gustaría que en algún momento ustedes lo buscaran y lo pudieran leer, para que conozcan todo el proceso de conversión de San Agustín, todo el camino que tuvo que recorrer, que se llama Confesiones. Allí cuenta su vida. Allí cuenta cuál fue el camino que hizo. Y Mónica no fue una mujer que se contentó con pedirle a otros que oraran por su hijo, sino que fue una mujer que entendió que la primera tarea sacerdotal de ella como mamá era orar ella misma por la salvación de sus hijos. Pregunta: cuando ustedes oran por sus hijos, que sé que muchos lo hacen, ¿qué piden a Dios? Porque yo me imagino, yo quiero hacer aquí arbitrariamente una lista, sin conocer la vida interior de cada familia. Es probable que su hijo necesite un buen trabajo y usted le diga al Señor, Señor, concédele a mi hijo un buen trabajo. Listo, está bien. Es probable que usted diariamente se levante y diga, Señor, concédele a mis hijos la salud, que esté saludable siempre. Listo, está bien. Pero yo les pregunto a ustedes, y contéstenlo con mucha honestidad, ¿ustedes oran por la salvación de sus hijos? Que sus hijos se salven, que conozcan a Cristo, que conozcan a Dios, que alcancen la salvación. Esa debería ser la primera petición que unos esposos eleven a Dios por sus hijos. Que mis hijos te conozcan, Señor.
que mis hijos te amen, que mis hijos te sirvan, que mis hijos alcancen en ti la salvación. Porque miren, Mónica tenía un hijo inteligente, muy inteligente, porque Agustín era un hombre muy inteligente. Tenía un hijo saludable, porque era físicamente saludable. Tenía un hijo socialmente reconocido, porque los discursos y los escritos y las charlas que Agustín daba en público eran muy admiradas por sus oyentes. Pero Agustín iba camino a la perdición. Y Mónica se puso en la tarea de orar por su salvación, por su conversión. Y la historia dice que no fue 1 ni 2 años, ni 3, ni 5, ni 10. Fueron tal vez 25 años. Oiga el número. 25 años pidiendo a Dios lo mismo. Lo que significa que Agustín llegó al conocimiento de Cristo y a su conversión siendo un hombre maduro. No era un niño, ni un adolescente, ni un hombre joven. Era un hombre maduro. Cuando se hizo bautizar y se convirtió al Señor, se hizo sacerdote y finalmente se hizo obispo. Y eso se los digo porque, como nosotros, les decía al principio, a nosotros nos hace falta mucha disciplina y queremos remedios instantáneos como la pastilla que les acabé de hablar, sublingual, para los momentos de infarto. Nosotros quisiéramos que con un Padre Nuestro la vida de nuestros hijos se arreglara y que con un rosario nuestro cónyuge se convirtiera. Déjeme decirle que esto es un camino largo y que si no lo hace usted, nadie lo va a hacer. No lo va a hacer nadie. Porque usted puede pedirle a alguien que le ayude, y seguro que sí lo va a ayudar si la persona es de fe, pero esa persona no va a cargar sobre los hombros a otra persona toda la vida como lo puede y lo debe cargar usted a sus hijos. Porque ya no los cargan en el vientre, ya no los cargan en los brazos, ahora los cargan espiritualmente. Cuando recuerdan que sus hijos no solamente están para ser preparados académicamente y alcanzar logros económicos, sino para que un día puedan conocer a Dios y amar a Dios. 2 cosas entonces quiero que tengamos en cuenta: la actitud de Mónica como esposa y la actitud de Mónica como mamá. Como ya la inmensa mayoría de ustedes ya eligió pareja, ya del ahogado al sombrero, y ya lo que hicieron. Si se casaron con un pagano o con una pagana, ahora pónganse a rezar como Mónica, perseverantes, para que se convierta. A doblar rodillas. Pero si uno puede evitar, y espero que esto que escucharán muchas personas después al compartir la homilía, si uno puede evitar que un hijo tome conciencia, no evitarle el matrimonio, pero sí que un hijo pueda tomar conciencia de que necesita a su lado alguien que camine en la misma dirección, que caminemos juntos por el mismo objetivo, que en nombre del amor y en nombre del placer sexual y del acoplamiento sexual, no me puedo juntar con alguien, no me debo casar con alguien con quien espiritualmente no tengamos el mismo proyecto. Y ustedes aprendan a orar por su cónyuge y aprendan a orar con su cónyuge. Hay que orar por la mujer de uno, por el marido de uno, y los esposos deben orar por su propia santificación y por la santificación y la salvación de sus hijos. Y esa es una tarea que le corresponde a ustedes. Muchas veces se los he dicho, hoy se los recuerdo. Ustedes angustiados vienen a nosotros, rece por mi hijo. Cuando usted lo hace, yo le aseguro que lo hago.
siempre lo pongo delante del Señor. Pero es que usted no puede dejar eso en trabajo de cura, no puede dejar ese trabajo en manos de curas. Lo lamento mucho. Yo lo puedo hacer, pero es que esa es la primera tarea suya. Y esa tarea no la puede delegar en la responsabilidad de otro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.